Hola, qué bueno conectarnos nuevamente. En esta oportunidad tenemos una excelente conversación. Nos reunimos con Patricio Huenchuñir, él es vicepresidente ejecutivo de ASILFA, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. Y con él tuvimos una entretenida conversación respecto de cómo la industria farmacéutica es una industria estratégica en Chile, del tremendo impacto que tiene respecto de la formación de profesionales, de las transferencias tecnológicas y por sobre todo de democratizar las herramientas terapéuticas como fármacos para toda la población en virtud de mejorar la salud de todos. Este es un episodio realmente interesante que te invito a ver. Patricio, un millón de gracias por la recepción, por la disposición para recibirnos hoy día en las oficinas de ASILFA. Esta es una conversación que yo en particular tenía muchas ganas de poder registrar por un interés personal, pero por sobre todo para poder entender cuál es el rol social que juega una asociación gremial en un modelo como el de salud, donde hay muchos actores, pero también hay muchas posiciones y muchos intereses de estos actores, digamos, interactuando. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Manuel. Bueno, quisiera tal vez partir por que tú nos cuentes un poco cómo llega Patricio Huenchuñir a ser la secretaría, la vicepresidencia, ¿no? Sí, vicepresidencia ejecutiva de ASILFA, porque tú tenés una formación científica. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de esa trayectoria hasta hoy día. Es una trayectoria bastante, no sé si curiosa. Estoy en ASILFA desde marzo del año 2024, así que este año cumplo un año. Previamente estuve 4 años y medio aproximadamente en Farmacia Ahumada, cuando era parte de Walgreens Boots Alliance. Ahí era director de servicios clínicos, de asuntos corporativos, pero fundamentalmente director de asuntos regulatorios. Entonces tenía que ver toda la parte operacional, un poquito también estratégico, la formación de los servicios clínicos y por supuesto hubo que montar también todo lo que significaba los asuntos corporativos, los asuntos públicos por un lado y la comunicación corporativa. Previamente yo estuve 4 años y medio, 5 años, tuve una consultora, PHG Huenchuñir Consultores, donde dábamos los mismos servicios, asuntos regulatorios, corporativos, ayudamos a la industria farmacéutica, nacional e internacional, en su amplio sentido, registro, relación con la autoridad sanitaria, muchas cosas que nos tocó hacer. Fue un momento muy apasionante, con mucho trabajo. Previamente yo trabajé en el Ministerio de Salud, fui jefe del Departamento de Política Farmacéutica y Profesiones Médicas durante poco más de 3 años. Y me tocó ser también director jefe, en realidad, subrogante de la División de Políticas Públicas. Y por lo tanto, oscilaba entre las políticas particulares del sector, que son el sector farmacéutico, cosméticos, dispositivos médicos y también todo lo que tiene que ver con las medicinas complementarias y las profesiones médicas, por un lado, y también todo lo que tiene que ver con la DIPOL, las políticas públicas que tiene la División de Políticas en términos generales en la Subsecretaría de Salud Pública. Y ahí estaba alimentos, zoonosis, pueblos indígenas y una serie de otras cosas que hay que hacer ahí. Previamente fui jefe de ANAMED, fui el último jefe de Control Nacional y el primer jefe de ANAMED. Nos tocó cambiar el nombre en su momento e impulsar la bioequivalencia y todas las políticas públicas desde el ICP y del Ministerio de Salud que están más o menos vigentes ahora. Nos tocó impulsarlas en esos años, entre el 2010 y el 2014. Y en mi paso en el ICP fui jefe de ANAMED y también me tocó ser director subrogante del ISP. Y previamente, 18 años más o menos, fui profesor universitario. Estaba en la Universidad Católica cuando me fui al sector público. Y ahí lo que hace cualquier profesor universitario, que son docencia de pre y posgrado, dirigir alumnos. Yo diría que más que dirigir alumnos, formar alumnos, que quizá es lo más complejo, en las clases de pre y posgrado, pero también en la formación universitaria integral y también en la dirección de los trabajos de titulación, que es un momento muy importante para los alumnos porque tienen, en algunos casos, como un acercamiento muy profundo
inicial, pero también profundo, con el mundo laboral, con lo que va a ser su futuro laboral. Por lo tanto, es muy importante también dirigirlo y formarlo en esa etapa. Hacía docencia, hacía administración, era jefe de departamento en algunos periodos, las típicas comisiones, etc. Y un tema no menor, investigación. Yo tenía una línea de investigación que era el desarrollo y la innovación y el descubrimiento de nuevos medicamentos. Trabajé en cáncer, en obesidad, en catarata, en enfermedades también para los salmones, incluso en algunas enfermedades virales. Y ahí hay que postular a los clásicos proyectos financiados por Fondesit. Con ese tuve proyectos Fondesit, tuve proyectos Fondef, proyectos financiados por empresas farmacéuticas, proyectos financiados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, fue también una etapa muy interesante de poder desarrollarse en ese sector. Y sobre todo, una cuarta parte, que también es muy importante para los profesores universitarios, es la extensión. Es muy importante que los profesores puedan extender el conocimiento a la población en general. Y en mi caso particular, no solamente eso, sino que también vincularse con el mundo industrial. Entonces, de alguna manera, traté o procuré no perder esa vinculación con el mundo industrial. Yo daba clases de tecnología farmacéutica, de farmacología, de introducción a la ciencia farmacéutica y de farmacocinética en algunos momentos. Entonces, eso te permite tener una vinculación con el sector productivo, con la industria, y eso al final se traduce quizás en algunas asesorías, algunas ayudas, una relación directa con el sector productivo para que, por un lado, no perder el vínculo, pero por otro lado también transmitir esa información hacia los estudiantes. Esa es la parte académica. Antes también fui profesor 2 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, y antes estuve en Pamplona, en donde hice mi doctorado. Soy doctor en farmacia, y por eso me dediqué a la investigación durante muchos años. Soy doctor en diseño, síntesis y evaluación biológica de medicamentos. Trabajé en cáncer y luego terminé trabajando en medicamentos para la obesidad. Y ahí era profesor ayudante, y tuve la alegría, después de 10 años, en el 2008, ser profesor visitante de la Facultad de Medicina en la Universidad de Navarra, trabajando también en temas relacionados con la industria farmacéutica, la responsabilidad social de la industria farmacéutica. Y de formación soy químico farmacéutico. Yo estudié en la Chile, en la Universidad de Chile, y me titulé ya hace más de 30 años. Ese ha sido un poquito el background que tenía. Es muy interesante porque yo creo que si es que quedan algunas áreas por explorar, son pocas, porque has estado, como decís tú, a nivel de formación científica, después impartiendo educación y formación a los profesionales en el mundo de perfeccionamiento, después con posgrado, después estuviste en industria, etcétera. No solo industria de fabricación, sino también industria de distribución, como son en el caso de la farmacia. Sí. Entonces, es muy interesante la perspectiva, porque es muy amplia. Oye, y pensando en toda esta, digamos, conjugación de experiencia y de habilidades que has ido adquiriendo, ¿en qué punto está, digamos, Asilfa hoy día? Yo en particular he visto, por mi propio historial profesional, digamos, también en algún minuto participé como representante de la empresa en la que yo trabajaba, ¿cierto?, de Asilfa, en ciertas comisiones o grupos de trabajo, pero el contexto ha cambiado muchísimo en los últimos, no tengo idea, 5 años. Entonces, ¿en qué está Asilfa hoy? Yo te diría que el contexto en general de la industria farmacéutica ha cambiado en los últimos 15 años en general. Yo diría que entre el 2010 y 2011 hubo un cambio en la importancia que tienen los medicamentos en la sociedad. Sin entrar en detalles políticos, pero un tema que a mí personalmente me llamó la atención, y no estando en el gobierno, sino que fue el primer discurso del presidente Piñera en la cuenta pública del año 2010, en donde, si no recuerdo mal, fue la primera vez que aparecieron los medicamentos dentro de una cuenta pública. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión, por diversos motivos. Había habido problemas de colusión previamente en la farmacia, había habido toda una discusión sobre los medicamentos, etc. Y eso, de alguna manera, generó, a mi juicio, un punto de inflexión en el 2010, donde los medicamentos empezaron a tomar un rol fundamental. Incluso se discutió en su momento de una autonomía por parte de ANAMED, Control Nacional, después de ANAMED, y ser una agencia
independiente, yo creo que es una cosa interesante de evaluar a futuro. Se apareció esta discusión de la ley de fármacos 1, y yo diría que el contexto en general de la industria farmacéutica ha sido un contexto desafiante, un contexto muy interesante, pero sobre todo apostando a facilitar el acceso a de los medicamentos para la población. Y eso ha hecho, en el caso de Asilfa, de que se potencia aún más todavía el valor que tiene la industria farmacéutica. Yo creo que la industria farmacéutica es un actor fundamental para la sociedad, así a modo ejemplar. El año 2024, que recién pasó, estamos cumpliendo 100 años del Ministerio de Salud, que en su momento, en 1924, se llamaba el Ministerio de Salubridad, y tenía otro nombre también, y Seguridad Social, ¿ya? Que después se separaron. Hay un libro muy interesante que acaba de ser publicado sobre la vida de Pedro Aguirre Cerda. Te lo recomiendo. Es un historiador de la Universidad de Santiago. Está disponible en todas las librerías. Mira, la coincidencia. Un amigo mío estuvo en la ceremonia de lanzamiento del libro. Que fue recién, fue la semana pasada. Sí, sí, exacto. Ese libro es muy, muy bueno porque te muestra a este presidente que existía como... Hay mucho mito en realidad alrededor de Pedro Aguirre Cerda. Pero un punto fundamental que en el gobierno del presidente Alessandri, Palma, se crea este ministerio. ¿Cuál era? Y un dato que a mí siempre me ha llamado la atención, porque a veces no son tan claros los datos de la esperanza de vida. Cuando uno revisa la literatura, la esperanza de vida de un chileno a comienzos del siglo XX no superaba los 40 años. La esperanza de vida, que está escrita en 1924, eran 31 años. Esa era la esperanza de vida de un chileno. Cuando tú comparas con la esperanza de vida que tiene un chileno actualmente, que es 81 años, tú dices, aquí pasó algo. En 100 años hubo un cambio sustancial. Y ese cambio sustancial se debe, por ejemplo, con el alcantarillado. Qué importante ha sido el alcantarillado, el agua potable, el alcantarillado que está disponible, es muy importante. Pero el otro cambio, no menor, son los medicamentos. Las vacunas fueron un cambio sustancial en la contención de las enfermedades infectocontagiosas, a través, por ejemplo, de las vacunas. Pero también el desarrollo farmacológico que hizo la industria farmacéutica a nivel mundial y particularmente en Chile, cambió absolutamente el devenir de la sociedad, a tal punto de que ya no nos enfermamos de enfermedades infectocontagiosas. Por supuesto que está la pandemia, o ha estado la pandemia, por supuesto que los virus están circulando, eso va a estar presente. Claro. Las principales patologías que afectan a la población chilena son enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso se debe fundamentalmente a que tenemos una mayor esperanza de vida y al uso de los medicamentos que hemos tenido y que han cambiado también nuestra vida. O sea, no nos imaginamos una vida sin medicamentos. Nos da la cabeza, acudimos a un conocido producto farmacéutico. Vamos al dentista, nos tienen que poner un anestésico. O sea, eso ya es impensable. Entonces, los medicamentos están presentes en la vida diaria, desde que nacemos hasta que fallecemos. Y por lo tanto es un continuo. Si los medicamentos son tan importantes para la población, la industria que los produce, la industria farmacéutica, no solamente es importante, es estratégica para el desarrollo del país. Visto de otra forma, hay toda una discusión actualmente sobre la productividad del país. Y recientemente escuchamos a un expresidente, hablando que en su mandato, ya hace casi 30 años, el país crecía a X porcentaje y ahora estamos creciendo bastante menos. Bueno, el país puede crecer en la medida en que las personas puedan trabajar. Y las personas pueden trabajar porque están sanas. Y las personas están sanas porque van al médico y utilizan medicamentos si están enfermas. Si están enfermas, hay que cuidarlas, hay que poner todo el cariño para cuidarlos, hay que proveerles los medicamentos y todo lo que haga falta para que esa persona restablezca su salud. Pero si está enferma, no puede aportar al desarrollo del país. Visto de otra forma, los medicamentos son muy importantes para el crecimiento del país, para la sostenibilidad del país. Sin medicamentos, el país no crece, sin medicamentos no hay calidad de vida, sin medicamentos, por lo tanto, el país no va a tener, desde el punto de vista económico, las tasas de crecimiento que se esperan que tenga. Y por eso que la industria farmacéutica local, particularmente, es un actor estratégico para el país, es un socio estratégico. Por eso que es muy importante cuidarla,
que haya un diálogo público-privado, que la autoridad sanitaria, la autoridad del Ejecutivo, el Legislativo, entiendan que la industria farmacéutica está ahí, es un partner. Es un partner. Fíjate, y yo, volviendo también a los libros, a mitad de diciembre en la Universidad de San Sebastián se lanzó otro libro, también de historia, de Antonio Varas, del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, que es Gonzalo Arena. Él entiendo que es parte de su tesis doctoral, me parece. Pero independiente de eso, es un libro que recoge vida y obra de Antonio Varas. También te lo recomiendo, es muy bueno. Y un ejemplo que pone ahí es la construcción del tren Santiago-Valparaíso. A principios del siglo XVIII ya se vio que las máquinas de vapor eran importantes. Aparecen las locomotoras en Inglaterra. Y estamos hablando de 1840, 1842, cuando ya en Chile se ve la necesidad de tener una ley de trenes. Tramitación, siempre ha habido, parece, dificultades en el Congreso, tramitaciones largas, permisos más, permisos menos, aparece una ley que autoriza esto, y el primer tren es de 1851, entre Copiapó y Caldera. Ese es el primer tren. Gracias a esta ley que permitió la construcción de un privado para construir este tren. No fue una iniciativa pública, fue una iniciativa privada. Sin embargo, en 1849, 1850 ya se veía la necesidad de tener un tren entre Santiago y Valparaíso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una unión público-privada, es decir, fue una empresa público-privada para construir ese tren. Tardó en construirse, el primer constructor, por Dios, falleció, el segundo se fue, el tercer constructor ya pudo sacar adelante el tema. El costo inicial del tren fueron 7 millones, el costo que se estimó eran 7 millones de pesos, cuando el presupuesto anual de la nación eran 4 millones. O sea, era un presupuesto completamente independiente gigante, con ese objetivo. Y claro, y un presupuesto que excedía absolutamente el presupuesto de un año de la nación. Era una cosa increíble. Claro, estaba previsto hace los 5 años, fíjense, se inauguró recién en 1863. Pero ¿quién impulsó esto? El gobierno de Manuel Montt y Antonio Varas como su ministro del Interior. Y ambos impulsaron esto. Y entonces yo me imaginaba que de alguna manera la industria farmacéutica, como un actor relevante en la salud, es como esa construcción de ese tren, en donde de alguna manera un riel es el sector público, por un lado, y otro riel es el sector privado, la industria farmacéutica. Y ese tren que tenemos que construir es la salud, que va, o puedes llamarlo también como los medicamentos, y de alguna manera se va guiando, van juntos. Y los durmientes es esa confianza que tiene que existir, es ese trabajo en conjunto, es ese diálogo. Entonces, es algo que se debe construir. Y es muy importante. La construcción del tren cambió la vida de los chilenos, porque eso fue el impulso para construir en longitudinal sur. Después se crearon los ramales, se cambió la configuración del tren, porque antes iba de Valparaíso a Concón y después de Concón allá, no, ahora pasa por Quilpué. Todo eso se hizo en un trabajo público-privado. Bueno, lo mismo pasa con la salud. Es un tema público-privado donde un riel es el sector público, un riel es el sector privado, y los durmientes es esa confianza, es ese trabajo en distintos temas, que también eso va cambiando, se va adaptando a las necesidades. Y así como el tren, en este caso la vía férrea, se va adaptando a los cambios que hay en la geografía, porque hay cambios en la geografía, por lo que sea, también ese riel, de alguna manera, también se va adaptando a las necesidades del país. Es muy interesante el planteamiento, porque en este relato que tú haces, efectivamente lo conecto con estas temáticas que hoy día, digamos, se conversan mucho, y en nuestro canal como que en muchas ocasiones hemos pasado por este tema que tiene que ver con las asociaciones público-privadas. Me da la impresión de que la percepción en torno a la frase de asociaciones público-privadas es un poco como de escepticismo. Es como que sí, pero no sabemos si va a funcionar o qué sé yo. Le exigimos mucho desde el punto de vista del marco contractual en el que ocurren.
pero en realidad es una cuestión que ocurre desde hace mucho tiempo y en el día a día. O sea, para llevarlo a casos muy concretos, es la distribución de fármacos, para encasillarlo en el contexto de salud, es básicamente una asociación público-privada en el cual el Estado hace la distribución a través de todos sus dispositivos de salud, ¿cierto?, los centros de atención, y la empresa privada provee, en este caso, de fármacos que los que son distribuidos a través de todo un mecanismo de licitaciones, etc. Y esto ocurre en una serie de otros ámbitos de la economía también. O sea, ocurre en vialidad, ocurre en el desarrollo tecnológico, por ejemplo, con la cobertura de telecomunicaciones. Correcto. Entonces, es una cuestión bastante frecuente, Sí. bastante más cercana de lo que pareciera que está. Sin embargo, todavía como que hay barreras, en particular en el ámbito salud. Hace poquitos años veíamos que había toda una discusión respecto de la administración y las concesiones de los hospitales, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es tu sensación respecto de hacia dónde va, digamos, la legislación en salud, teniendo como contexto esta asociación público-privada? ¿Cómo crees tú que se va a ir dando la evolución de la regulación de salud? A ver, yo creo que hablar de salud pública y salud privada, yo creo que no es correcto. Yo creo que hay que hablar de la salud de la población de los chilenos. Perfecto. ¿Quién provee Estoy la absolutamente salud? de acuerdo. ¿Quién provee eso? Son los medios. Yo creo que el fin es el mismo. ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, así como en algunas otras materias se habla de este tema es bueno porque es público y este tema es bueno porque es privado, yo creo que no es correcto. Yo creo que hay temas que son muy sensibles, por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad, que tienen que ser provistos en un contexto amplio, cuyos canales indudablemente pueden ser o deben ser un sector público, otro canal puede ser el sector privado. Particularmente en el tema de los medicamentos, cuando tú lo miras, los medicamentos son fabricados fundamentalmente por privados. En Chile no existe, pero a nivel mundial, muy pocas industrias farmacéuticas que sean públicas, muy pocas. En algunos países por su propia normativa, legislación, por un acuerdo político, en algunos países existe, por supuesto. Pero si uno lo mira poblacionalmente y en el caso de Chile, los medicamentos son provistos, son entregados, son fabricados por un privado. Y por lo tanto, la calidad, la seguridad, la eficacia, la efectividad de los medicamentos es una responsabilidad del privado. Si yo lo veo desde el punto de vista del gremio de ASILFA tiene un leitmotiv que es asegurar, proveer medicamentos de calidad, es decir, comprometidos con la calidad. Y uno podría decir incluso hasta más general, acceso a medicamentos de calidad, porque somos responsables como industria farmacéutica de entregar medicamentos con un estándar de calidad, no chileno, sino que el estándar chileno es internacional, un estándar internacional con normas internacionales, con buenas prácticas de manufactura, con un estándar de transparencia. Es decir, los medicamentos que se utilizan en Chile son fabricados en Chile de la misma calidad que se pueden producir en cualquier país de un alto nivel, Europa, Estados Unidos. Y de eso no hay duda. ¿Ya? La provisión después se puede hacer por distintos canales. Tú recién comentabas, en el sector público lo hará quien corresponde, en este caso la CENAVAS, y por lo tanto utiliza los medios respectivos para poder entregarlo a ese entramado que también es bien valioso, que es la salud pública. Pero también el sector privado lo entrega a través de la provisión hacia las clínicas, centros médicos, etcétera, a través de eso. Y, por supuesto, a través de las farmacias, que en el caso de Chile fundamentalmente son farmacias privadas. Entonces, esta unión es una unión virtuosa. Un ejemplo lo vimos en la pandemia. Se hablaba de la provisión de salud para los pacientes a través del sector público. Fue todo un solo cuerpo. Da lo mismo si tú estás enfermo y de alguna manera un sector que podía mirar todo esto decía, bueno, este paciente se tiene que ir ahora al hospital X, no, a la clínica no sé cuánto, porque ahí está disponible la cama. Entonces, tienes una especie de una mirada holística de lo que está pasando. Yo creo que eso falta. Y quitarse quizás a veces los estereotipos que hay entre el sector público y el sector privado. Yo creo que la población demanda la provisión de salud independiente de donde venga.
de donde venga tiene que ser de calidad. De donde vengan los productos tienen que ser de buena calidad, en el mejor, de lo mejor de lo mejor, porque lo podemos hacer. Si lo entrega el sector público o el sector privado, no hay ningún problema. Claro, eso debe ser transparente en el fondo inclusive, sea como sea que lo llamemos, porque cuando uno habla como en el asiento, digamos, de la atención de salud, se habla del usuario. Cuando hablamos de, no sé, por ejemplo, de fármacos, hablamos del paciente. Sí. En realidad son personas que tienen una condición de salud. Y son los mismos, el usuario, el paciente, mismo. La población. Exactamente. El consumidor, si uno lo mira desde el punto de vista económico, es el mismo. O sea, es lo mismo. O sea, a nosotros nos da lo mismo si el consumidor, el usuario, el paciente, la persona, al final es una persona y eso también es una persona con nombre y apellido, con una circunstancia que también hay que entender, y eso es un tema no menor, que si quieres después lo conversamos, que es la humanización de la salud, cómo entregamos la salud a las personas más que a la población. A veces nos perdemos en temas poblacionales, epidemiológicos, pero finalmente quien recibe ese medicamento es una persona con carne y hueso que está sufriendo. Algunas enfermedades generan más molestias, más dolor, no solamente a la persona, sino que al entorno familiar, otras un poquito menos, pero todas de alguna manera muestran la fragilidad de la condición humana. Y por lo tanto los medicamentos tienen esa dimensión también de ayudar a cuidar a las personas en esa condición frágil que es la enfermedad. Sí, sin duda. O sea, de hecho, intervienen justamente en ese episodio. Digamos. Sí. Oye, lo encuentro fascinante porque efectivamente es digamos, una cuestión, estoy hablando de las asociaciones público-privadas, parecieran ser el engranaje adecuado para la evolución y la expansión de servicios de salud, de la calidad de la salud, de la calidad de las herramientas terapéuticas, sea cual sea. Pasemos un poquito a lo que es, por ejemplo, cómo Asilfa, en representación de una serie de actores, ¿cierto? Que en este caso son laboratorios farmacéuticos, con y sin fabricación local, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cómo Asilfa, en representación de estos actores, digamos, moviliza digamos, mensajes o posiciones respecto de, por ejemplo, del acontecer de salud? Estoy pensando, por ejemplo, en vías de financiamiento como Ricarte Soto, sí. Que, digamos, tiene su propia agenda de trabajo y su propio su presupuesto asociado. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ampliación o la construcción de hospitales, que a su vez también mejora la calidad de la atención en salud? ¿Qué pasa con, por ejemplo, en los mecanismos de registro, ¿cierto? de fármacos, que también es un tema asociado a la regulación del país, pero que lo que hay detrás son empresas privadas que están permanentemente postulando nuevos fármacos o nuevas opciones terapéuticas, ¿cierto?, para que estén disponibles para la población. ¿Cómo está parado Asilfa ahí? ¿O cuáles son, digamos, cuáles son como las banderas de defensa en ese ámbito? El trabajo de Asilfa es bastante amplio, porque el trabajo que tiene la industria farmacéutica es multidimensional. ¿Ya? El sector sanitario o el sector salud quizás sea el principal foco o lo más llamativo, pero Asilfa está metido en todo. O sea, podríamos llamar así que como temas nos interesa la sociedad en general, ¿ya? Y como temas particulares, los temas sanitarios y mucho más particularmente los temas que están relacionados con los medicamentos, ¿ya? Efectivamente, Asilfa agrupa a laboratorios que tienen fabricación local y no local, y por lo tanto, el próximo año cumple 40 años, está comprometida con el acceso a medicamentos de calidad y que mejoran la calidad de vida de las personas. En ese contexto, en el foco de los medicamentos, un tema no menor es la regulación, porque cualquier cosa que impida, dificulte, trabe el acceso a medicamentos, en este caso medicamentos similares. También representamos medicamentos que son innovadores y biológicos, ya sea innovadores o biosimilares, pero cualquier traba o dificultad que impida la llegada de medicamentos a la población y particularmente los medicamentos similares
pone en riesgo a la salud de la población o genera un problema en la población o la población al final de cuentas le complica, pensando en la población en general. Eso tiene muchas aristas. Este es un sector altamente regulado y por lo tanto la regulación no se limita solo al ámbito sanitario, se extiende, por ejemplo, al ámbito económico. Los incentivos que existen para atraer inversión extranjera, particularmente en la industria farmacéutica, no son muchos. Yo diría que son escasos o nulos. Eso por un lado. La legislación laboral. Nosotros estamos comprometidos con la legislación laboral. La industria farmacéutica es una industria farmacéutica que tiene una equidad social y una equidad en el trabajo que es permanente. La presencia de las mujeres en la industria farmacéutica es mucho mayor, es altísima, sí. Es mucho mayor. O sea, empiezan más, empiezan menos, pero la mayoría de ellas, sobre el 55%, son mujeres. Y por lo tanto, el compromiso que hay con las mujeres, particularmente en la industria farmacéutica, siempre ha sido permanente. Los sueldos en general que se pagan en la industria farmacéutica suelen ser poco mejores que la media, y eso lo ha demostrado diversos estudios, porque además el conocimiento que hay que tener para entrar a la industria farmacéutica es un conocimiento bastante superior a la media como cualquier empresa manufacturera, y eso hace que sean empresas que tienen personas con un alto conocimiento, una alta formación, por un lado, ya sea en los grados profesionales, en los grados técnicos. Es una empresa que entrega un alto valor en los productos que genera. De hecho, el estudio de Harrison del año 2020 muestra que la industria farmacéutica es la segunda empresa a nivel nacional cuyos productos tienen mayor valor o mayor valor agregado. La equidad social se mantiene, más bien se aumenta, la presencia femenina se potencia y eso hace que desde el punto de vista laboral para nosotros sea muy importante cualquier normativa que afecte. Desde el punto de vista de la sustentabilidad también es muy importante. La industria farmacéutica es una industria verde en el sentido de que todos los desechos que se generan son eliminados, no solamente por una normativa específica, sanitaria, medioambiental, sino porque la industria es una industria que históricamente se la puede ver como una empresa que contamina. Tiene productos químicos, productos farmacéuticos y por lo tanto hay todo un mecanismo previsto para eliminar cualquier desecho. Todos los productos se eliminan, se autorizan, se inspeccionan, se notifica por la autoridad sanitaria. Y esos desechos inclusive son certificados. Y son certificados y hay trazabilidad. Y por lo tanto, yo te diría que en términos generales, a veces pensamos que la industria farmacéutica tiene como un foco fundamental el aspecto sanitario. Sí, y ahí podríamos empezar a distinguir algunos temas. Pero es una industria que tiene una apertura completa. Solo, por ejemplo, en temas de comercio ilegal, nos han preguntado por el comercio ilegal, nos preocupa el comercio ilegal de medicamentos. Todo lo que tenga que ver con la ley 20.000, que es estupefacientes y psicotrópicos, nos preocupa el comercio de estupefacientes y psicotrópicos de manera ilegal, el tráfico, eso está ligado más bien a crimen organizado, pero también es un tema que también no estamos ajenos a ello. Finalmente todos los temas de desarrollo del país son importantísimos. Y un tema que a veces se olvida es todo lo que tiene que ver con innovación. Innovación, desarrollo, investigación. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. A veces se piensa en buen plan o en mal plan, en cada uno lo tendrá que ver, que hay dos tipos de empresas farmacéuticas. Las que hacen innovación y por lo tanto ellas son las que investigan, las que innovan, y el resto son las que copian. Y yo represento a un gremio que está en el otro lado, que dicen, son los que copian, los copiones, los autores copiones. Yo creo que eso es, aparte de ser un prejuicio, y como todo prejuicio parte de un fundamento que es equivocado, o simplemente de ignorancia, hay que como aclarar que toda la industria farmacéutica hace I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Unas las hacen de una manera quizá más extensa, como puede ser aquellos que descubren un nuevo medicamento. El desarrollo de un nuevo medicamento, dependiendo la molécula, el tipo de molécula, las condiciones, los estudios preclínicos, el descubrimiento, la preclínica y la clínica podrá oscilar entre 10, 12 años, más los aspectos regulatorios, un poquito más, un poquito menos. Bien. Todo eso es I+D+I. La industria
yo represento a través de ASILFA, también hace I+D+I. Y eso no son los 10 o 12 años, pero sí son 4 o 5, por lo menos, desde que se tiene la idea de que podría sacar un medicamento similar hasta que se consiguen los proveedores, se ubican los excipientes, se hace la formulación, se hace la fabricación piloto, se evalúan las distintas formulaciones, se hacen los estudios de estabilidad, se hacen los estudios de equivalencia, que son estudios clínicos fundamentalmente, y se presenta todo eso a la autoridad sanitaria y luego efectivamente se generan ya los lotes de fabricación, pasan 4, 5 años con facilidad. Sin hablar de los cambios de formulación, sin hablar de la validación, sin hablar del método productivo, sin hablar de la capacitación, en algunos casos para las personas que trabajan ahí. O sea, es un trabajo muy arduo que tiene que hacer cualquier industria farmacéutica. Por lo tanto, son temas del cual no estamos ajenos. De hecho, trabajamos con distintas universidades y históricamente ASILFA ha tenido convenios con muchas universidades, fundamentalmente que son las que entregan los estudios de química y farmacia o medicina o carreras de la salud en términos generales, que por varios motivos. Primero, porque es un lugar donde esos estudiantes pueden potencialmente trabajar, pueden hacer su trabajo de titulación y después trabajar, pero sobre todo porque los profesionales de la salud no conocen mucho la industria farmacéutica. Entonces también es un medio por el cual ASILFA o los laboratorios asociados a ASILFA también dan a conocer todo el mundo, el maravilloso mundo que tienen los medicamentos a la población que a lo mejor no tiene mucho acceso, que son los primeros interesados, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, las matronas, los tecnólogos médicos con mención en oftalmología, que también son prescriptores. Sí, todos los prescriptores y todos los que utilizan medicamentos, que son los principales, los profesionales de la salud, tienen que conocer cómo funciona esto. Es muy importante. Y de ahí a toda la población. Sin duda. Fíjate que ahora que te escuchaba, respecto de los laboratorios que se dedican a la innovación desde el punto de vista de inventar moléculas, y creo que hay una mirada de desmitificación, justamente que tiene que ver con eso, porque más allá de, digamos, la defensa de la propiedad intelectual, que interviene en este caso, la condición comercial de exclusividad de venta, ¿cierto?, por un periodo de tiempo. Creo que es importante un condimento adicional, y es que aquello con lo que se está trabajando tiene que ver con el impacto en la salud de las personas. Es correcto. Entonces, el hecho de que haya más actores, en este caso agrupados en asociaciones como lo es ASILFA, efectivamente lo que permite es que haya mayor oferta de opciones terapéuticas, independientemente de si tienen marca, no tienen marca. Hoy día el estándar en Chile es altísimo desde el punto de vista de hay bioequivalencia, se asegura la seguridad y la eficacia de los productos que se comercializan. Y eso finalmente tiene un impacto directo, como decías tú, en el aumento de la expectativa de vida, la calidad de la vida en ese aumento de la expectativa, y que eso tenga un impacto también en la productividad y en el crecimiento del país. Correcto. Entonces, la verdad es que está muy conectado todo. Entonces, sin duda que tienen un rol, lo que decías tú, más allá de si uno cree si es bueno o es malo, creo que son roles sumamente importantes que tiene que haber desde el punto de vista de que alguien inventa y desarrolla, pero hay otro rol que tiene que ver con la democratización o la disponibilidad, como se le llama, sí, de las herramientas terapéuticas. Y ahí hay un rol que es sumamente protagónico de estos actores que están agrupados, por ejemplo, en ASILFA. Oye, otro tema que mencionaste, Patricio, tiene que ver con la relación con las universidades. Sí. Y cuando empezamos a conectar ciencia, tecnología, investigación, desarrollo e innovación con la formación de profesionales para esta industria, yo diría, tal vez me equivoco, pero yo diría que ASILFA es de las organizaciones que tiene una agenda de trabajo con la academia más extensa o más continua, más permanente. Desde hace muchos años, ASILFA ha tenido una relación con las universidades permanente. Eso se traduce en convenios. A veces no hay convenios, pero es un trabajo, yo diría, histórico. Yo cuando trabajaba en la universidad, y particularmente en la Universidad Católica, tenía una relación con ASILFA. Me invitaban a seminarios, a charlas. Yo conocí estas oficinas desde
muchísimo tiempo, porque tuve reuniones aquí con los directores o con el vicepresidente ejecutivo de la época, así que esa relación es permanente. Yo la viví desde Asilfa hacia el lugar donde trabajaba en la academia, pero eso no es exclusivo o no era exclusivo de la Católica, era permanente en todos lados. Claro, claro. De hecho, recientemente se abrió una nueva carrera de química y farmacia en la Universidad del Desarrollo. Correcto, sí. Que creo que está partiendo este año. De hecho, esta semana deben estar haciendo las postulaciones y matrículas. Está terminando ahora las postulaciones, sí. Claro, claro, porque recién el fin de semana se publicaron los resultados de la PAES. Sí. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes respecto de esta, de nuevo, como democratización de la ciencia a nivel de que hay más oferta de carrera, de que por lo tanto va a haber en un futuro más próximo más profesionales, ¿cierto? Uh-huh. En particular de química y farmacia, en el mercado, y por lo tanto se empieza a generar una fuerza laboral especializada, que también es una característica propia del mundo farmacéutico, o sea, el nivel de capacitación, digamos, y de instrucción de los profesionales de salud en general es más alto. Sí. Entonces, ¿cómo es la visión de Asilfa respecto de que también se está, digamos, como aumentando o elevando la vara desde el punto de vista de que hay más profesionales asociados al mundo farmacéutico? A ver, yo creo que se necesitan más profesionales en el sector farmacéutico. Son muy pocos farmacéuticos en Chile, no superan los 13.000. Depende cada año, más o menos. Hay datos de la Superintendencia de Salud que oscila entre 12.000, 13.000, han habido hasta 14.000. En términos así, cuando uno lo compara con respecto a los datos de la OECD, nosotros estamos a la mitad, hay 62 profesionales por cada 100.000 habitantes, más o menos. No es mucho si uno lo compara con Japón, que hay más de 128, perdón, 200 casi, 198, 200. O sea, en términos prácticos, si llevas ese ratio al número de farmacias solamente que hay a nivel nacional, ya que hay medio estrecho. Estrecho porque en Chile hay 5.500 farmacias y está justito. O sea, montar una nueva farmacia cuesta porque no hay farmacéutica. Claro. Ahora, en el caso de la industria farmacéutica, es una industria farmacéutica que demanda químicos farmacéuticos altamente formados. Por lo tanto, la formación de pregrado es muy importante y por eso que celebramos que la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, haya lanzado esta nueva carrera. Porque también estamos muy esperanzados en que estén muy bien formados, sean muy flexibles, tengan un conocimiento técnico también muy acabado, porque eso les permite después el post, y voy a llamarlo en términos muy generales, el post, que podrán ser diplomados, estudios, o un grado académico, un magíster o un doctorado. O sea, es muy importante el post. O sea, y esto no es simplemente para la carrera de farmacia, sino que para cualquier formación académica, y en el sector de salud aún más todavía, porque el desarrollo del estado de arte va cambiando y se va desarrollando, y por lo tanto implica un conocimiento profundo, permanente. O sea, un farmacéutico que no estudia... Una actualización. Una actualización. Un farmacéutico que no estudia es un peligro. No es un problema, es un peligro. ¿Por qué? Porque puede poner en peligro la vida de una persona, porque no es competente o cae en vías de no ser competente. Si me preguntan por un determinado medicamento y yo no sé, claro, alguien me dice, bueno, anda a San Google y ahí podrás responder. No, pues para eso está el profesional. Porque no es simplemente una respuesta escrita en un papel, sino que es un consejo, es una customización. Es decir, a ti te funciona el medicamento, pero ten cuidado con estas características, tus características personales, familiares, tu estilo de vida hacen conveniente. Ahí viene el rol de la dispensación. Ahí viene el rol de la dispensación, y por eso que es muy importante la atención personal, la humanización. ¿Ya? Pero volviendo a la industria farmacéutica, para nosotros es muy importante que las carreras que se forman y que se están dando ya hace muchos años formen muy buenos profesionales, el posgrado sea muy flexible también, porque se vaya adecuando, y ojalá también las universidades tengan una relación también muy bidireccional con el sector productivo. Eso es muy importante. A veces también esta discusión que hemos hablado de lo público-privado también se puede generar entre lo académico y el sector productivo.
Y también se pueden generar ahí algunos problemas o falta de comunicación, que a lo mejor también por falta de comunicación se puede decir los académicos son muy teóricos, el sector productivo es muy práctico y por lo tanto le falta más teoría. Bueno, eso se soluciona con una mayor comunicación. Y yo creo que también las universidades tienen que tener una mayor relación. Por lo menos desde el punto de vista de ASILFA, hemos puesto todo el empeño para que las universidades con las cuales tenemos convenios, que son muchas, tengan, se sientan acogidos por los laboratorios, primero por el gremio, pero también por los laboratorios, y hay esa relación bidireccional, por el cual los estudiantes van hacia la industria farmacéutica, conocen, se forman, eventualmente también pueden quedar empleados después si existen las posibilidades, pero por otro lado también desde ASILFA, ya sea desde el gremio o desde la industria, los ejecutivos pueden aportar en la formación de capital humano en pre y posgrado. Los laboratorios que son parte de ASILFA también tienen equipos de investigación y también pueden colaborar. Y de hecho, existen empresas y compañías que están asociadas en ASILFA que trabajan desde hace muchos años en investigación, desarrollo, innovación con universidades de prestigio en este país a través de los fondos concursables, que son el antiguo CONICYT, ahora la NIT, Corfo, y por lo tanto esa vinculación existe y eso permite formar investigadores de posgrado, formar doctores, formar gente que va a hacer investigación de frontera para solucionar problemas sanitarios, problemas de salud que son importantes para la población y que eventualmente eso va a redundar en una nueva tecnología que se puede incorporar en la industria chilena, un nuevo medicamento que se va a incorporar en la industria chilena o que está radicada en Chile, o un nuevo sistema terapéutico. O sea, digamos, las externalidades positivas son muy importantes. Sí, es una relación virtuosa. Es una relación virtuosa y es muy necesaria. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en esta iniciativa de Corfo que se llama Transforma Salud y que pareciera ser que es muy esperanzadora en el sentido de que pudiese potenciarse la salud del futuro en el sentido de una mayor investigación y una mayor relación. Yo cuando escuchaba las conferencias me parecía muy interesante, todo muy bien. Gracias a Dios ASILFA ha estado presente desde hace muchos años en todo ese tema y por lo tanto para nosotros nos resulta lo más normal, lo más lógico colaborar y participar en todos los temas que tengan de innovación, investigación, desarrollo, formación de capital humano, en todo sentido. Un tema que, de hecho, ayer una de las personas que hablaba se había olvidado de la preclínica. La preclínica en este país también es importante. Cuando tú desarrollas un nuevo medicamento, tienes el descubrimiento de nuevas moléculas sintéticas, biológicas, lo mismo lo dije. Tienes que hacer todo un trabajo preclínico, que no es menor, y no es menor en extensión, no es menor en complejidad, y no es menor también en financiamiento. Y luego de eso tienes la evaluación clínica, que también es importante. Se le ha dado quizás a veces mucha más importancia a la clínica. Si no hay preclínica de calidad, no puedes pasar. No puedes pasar. Y esto es en serie, esto no va en paralelo. Descubres primero, tienes preclínica, y si la preclínica lo permite, pasas a clínica. Y por lo tanto, el desarrollo de la preclínica también es muy importante en este país. Claro que sí. Sí. Oye, Patricio, y tal vez el último tema en el que a mí me gustaría indagar es cómo proyectan, digamos, los años que vienen desde el punto de vista de agenda de trabajo, pero también desde la mirada de que la evolución en salud no necesariamente sigue una agenda de salud que podría estar marcada por las necesidades, etcétera, sino que más bien va evolucionando desde el punto de vista de una agenda política. O sea, esto se va dando en un contexto de alternancia o permanencia desde el punto de vista de tendencias políticas en la administración, cambios propios de los organismos de gobierno. Pero ¿cómo proyectan ustedes el trabajo futuro de ASILFA? Yo creo que hay temas permanentes y temas quizá a futuro, ¿ya? Yo creo que los temas permanentes, o como le llaman algunos, el ways of working, ¿ya? El clásico, tienen que ver con aspectos regulatorios, ¿ya? Nos preocupa, por ejemplo, enormemente, y así se lo hemos transmitido a la dirección del ICP, particularmente a la directora del ICP, que la autoridad sanitaria mantenga un nivel de alto nivel. Es muy importante, no solamente para la industria,
porque verse sometidos a una industria, a un regulador que es de alto nivel, exige a la industria a tener ese estándar, un alto estándar, que eso ya se tiene, pero es bueno tenerlo y mostrarlo con país. No solamente por eso, yo diría que ese es el segundo punto. El primer punto es los pacientes. O sea, el foco siempre tiene que ser los pacientes. Todo esto que hacemos de medicamentos de calidad, industria responsable, alto nivel en la formación, todo eso que se ha dicho previamente está en segundo, en tercer, en cuarto, en quinto lugar. El primer foco siempre son los pacientes. Es decir, todo esto lo hacemos por los pacientes. Y en ese sentido, la regulación tiene que apostar a facilitar el acceso a medicamentos para que esos pacientes tengan rápidamente los medicamentos. Se lo hemos transmitido a la directora. Por ejemplo, nos preocupa la calidad de los medicamentos que están ingresando al país. Más o menos, deben haber unos 200, un poquito más, de titulares de registro sanitario que importan medicamentos de 1.800, 1.900 plantas distintas farmacéuticas. ¿Y qué es lo que hemos visto por los retiros y también por algunas alertas sanitarias? Que algunos productos no tienen el estándar de calidad porque han sido retirados, porque se han tenido que retirar, y eso fundamentalmente nos preocupa porque puede ser que de alguna forma esos productos no estén consiguiendo o no estén enfocados a solucionar un problema terapéutico. Eso es lo primero. Pero lo segundo, también le hemos transmitido que para conseguir eso, la autoridad tiene que visitar los laboratorios que están fuera del país. Por ejemplo, las plantas farmacéuticas en Chile reciben permanentemente, frecuentemente, auditorías y visitas. Auditorías, visitas, en horarios que son hábiles y en horarios que son inhábiles. Nosotros hemos tenido, porque algunas plantas también fabrican 24/7. Y por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que vaya a las 8 de la mañana un lunes o vaya a las 20 horas un domingo si está fabricando. Y en ese sentido, puertas abiertas porque así tiene que ser. Sin embargo, eso no lo vemos con los laboratorios que están fuera. Y está mandado que hay que hacer. Y la autoridad, por diversos motivos, no tiene dinero, no tiene gente. Claro, esto está escrito taxativamente en el reglamento de productos farmacéuticos, que es el decreto 3 del año 2010. Estamos hablando, y ese entró en vigencia el 2011. Uno podría pensar el 2012, a lo mejor ya hay que implementarlo. 2013 hay que implementarlo. Pero estamos en el año 2025 y todavía no se implementa de manera efectiva. Por lo tanto, eso nos preocupa enormemente. Es decir, este desbalance que hay desde el punto de vista regulatorio en la fiscalización de los laboratorios que están radicados en el país versus los que están radicados fuera. La solución se lo entrega en la misma normativa. Tenga acuerdos, vaya por un lado. Si usted no puede ir, tenga acuerdos con otras agencias o incluso encárgueselo a terceros. Le hemos dicho directamente a la autoridad, a través de la autoridad económica, que establezca una matriz de riesgo. Hay países que a lo mejor usted ve que no tiene confianza en la autoridad, son países de alto nivel, de alta vigilancia sanitaria. Bien, vaya a aquellos países que son de menor vigilancia sanitaria o aquellos que usted presenta dudas. Ese es un tema no menor. Las compras públicas también nos preocupan enormemente. Y particularmente toda la relación que hay entre la industria farmacéutica y las CENAVAS a través de los mecanismos de licitación y fundamentalmente las bases de licitación. Es conocido, y esto no es nada. Nosotros como ASILFA hemos discutido en sede de tribunales las distintas bases de licitación que tiene la CENAVAS, y la Corte Suprema le dijo el 2017 a la CENAVAS que tiene que modificar sus bases de licitación porque atentaban contra la libre competencia. Y tenían que, por un lado, tener una avisación de la Fiscalía Nacional Económica y modificarla. Lamentablemente, la CENAVAS no hizo caso, no las modificó. ASILFA tomó carta en el asunto y la Corte Suprema el año pasado volvió a decirle a la CENAVAS: usted no ha hecho caso, lamentablemente, tiene que visar la Fiscalía Nacional Económica y, por lo tanto, usted tiene que modificar porque alteran las reglas de la libre competencia. Y lo que es peor también para la CENAVAS, la multa se la cuatriplicó. Es decir, si no me equivoco, eran 100 UTM y ahora tiene que pagar 400 UTM. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, un organismo del Estado que no cumple la ley es raro. Es curioso. Ya, si un privado no cumple la ley, caen las penas del infierno. Pero si un público no cumple la ley, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que tiene en este caso la industria farmacéutica para
que ese señor haga lo que tiene que hacer. Y eso pone en peligro no solamente la viabilidad económica de la industria farmacéutica, sino que pone en peligro a la población que no está recibiendo los medicamentos en tiempo y forma, o el Estado está gastando más dinero del que debería gastar. Eso es otro ejemplo. Entonces nos preocupa temas regulatorios, los temas que tienen que ver con las compras públicas, y por lo tanto, a mi juicio, así como temas de futuro, se podría pensar al menos en tres, ¿ya? Que tienen que ver con acceso, con desarrollo local de medicamentos, y con innovación, con investigación, desarrollo e innovación, con la innovación en términos generales. Los temas de acceso involucran muchos aspectos. Por ejemplo, entramos al ICP. El ICP tiene que ser una agencia moderna de medicamentos, y quizá ha llegado el momento de hablar no del ICP, sino que de la Agencia Nacional de Medicamentos independiente del ICP. Sabemos la historia que tiene el ICP, que es heredera del bacteriológico, heredera del Instituto de Higiene de Chile, heredera del Instituto de Higiene de Santiago. Lo cual, perdón, también demuestra de una evolución desde el punto de vista del organismo regulador, que es una fiscalizador. Exactamente, que es quizás es un aspecto normal, algo se discutió de eso en el 2010, quizás no era el momento político, pero quizás ahora puede ser un momento interesante para volver a hablar de una agencia moderna, ágil, flexible, que efectivamente tenga un alto nivel, pero también tenga una visión, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que también esta visión general que tienen los medicamentos, que tienen un componente económico, un componente productivo, un componente estratégico, un componente de alguna manera de sustentabilidad. Es muy importante que es multifactorial. Es multifactorial. Entonces, cuando uno ve una agencia, y particularmente el ICP, que solo tiene una mentalidad sanitaria, se quedan en una parte de la mesa. Es solamente una de las patas de la mesa. La mesa se como que tambalea. Si no se cae, al menos tambalea. Compras públicas. Lo vimos con Burcordelia. ¿Ya? Hay un monoproveedor. ¿Qué pasa si ese monoproveedor tiene algún problema? Tiene abastecimiento, en este caso de contaminación. Se incendió la planta y no hay otro más. Imposible, no hay cómo financiar. Entonces, también la ley de compras públicas y la forma como funciona Senabas también tienen que cambiar. Y la función de Senabas es abastecer el sistema público. Nos llama la atención, por ejemplo, que en publicaciones que sacó la Senabas la semana pasada, muestra los medicamentos más vendidos a través de la ley Senabas. Esos medicamentos que vende por farmacias privadas. Y todos ellos son de enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuando uno toma las moléculas y dice, mira, estos medicamentos son parte del GES. Todos ellos son parte del GES. Entonces, el GES es una política pública altamente efectiva del gobierno del presidente Lagos. Acaba de cumplir 20 años esa ley. Se están celebrando 20 años del GES. El GES te asegura acceso, oportunidad, disponibilidad, tratamientos en 87 patologías actualmente. Y todas esas te entregan los medicamentos gratuitamente. Entonces, yo como público, voy a decir así, un señor que está en FONASA, puedo ir y lo voy a recibir gratuitamente. ¿Por qué tengo que pagar por algo que yo debería recibir gratuitamente? Un ejemplo, la hipertensión. Y uno ve la farmacia, que hay personas que compran el medicamento, el losartán y todos estos derivados. Y uno dice, pero eso es un medicamento que está cubierto por el GES, usted es hipertenso, ¿cierto? Sí, ¿y por qué no va? No voy porque no tengo hora, no me atiende el médico, porque en el consultorio no hay medicamento. Pero si hay FOSFAR, no solamente GES, hay 3 patologías que además tiene el Fondo de Farmacia, el FOSFAR, una iniciativa del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, del 2015, que es como un reaseguramiento de eso. Y van y lo compran. Y más encima la ley Senabas estimula que tú lo compres barato. Y ahí vienen los problemas de gasto de bolsillo en salud, gasto de bolsillo en medicamentos. Por algo que yo no debería gastar. Y lo mismo le pasa a los que están en la ISAPRE. No declaran su enfermedad, lamentablemente, porque quedan, voy a llamar así, con preexistencia, que han marcado. Si se quieren cambiar, después la otra ISAPRE les puede cobrar caro. Y lo segundo, si quieren tomar un seguro complementario, cualquier patología que esté asociada a esa enfermedad de base, no se la cubren o le cobran más. Normalmente no se la cubren. Claro. Entonces, si es hipertenso, todas las enfermedades derivadas del sistema circulatorio, un ACV, un infarto, cualquier cosa,
No, eso no está cubierto porque usted ya me declaró que es hipertenso. Así que lo más probable es que sea correlación, sea causalidad, lo cual no es correcto, pero no lo cubre. Entonces, ¿qué incentivo hay? Ninguno. Luego, yo voy a mi médico particular y pago de mi bolsillo, otro gasto de bolsillo. Entonces, mecanismos de compras públicas hay que mejorarlos, es muy importante. Y esta relación pública-privada hay que fomentar. Eso es lo primero, eso en acceso. El acceso tiene muchas variables regulatorias, tiene, por ejemplo, el formulario nacional hace rato que no se ha actualizado, desde el año 2004, si no me equivoco. Entonces, y son los medicamentos estratégicos del país. Chile, gracias a esa iniciativa del presidente Frei Montalva, creó el Formulario Nacional de Medicamentos en la década del 60. Chile fue el primer país que tuvo un listado de medicamentos esenciales. La OMS se la copió a Chile, desde el punto de vista conceptual. Y muchos de nosotros crecimos con esa imagen de medicamentos del Formulario Nacional. Producción, en este caso local, acceso a medicamentos de calidad, a un precio razonable en las farmacias, pero sobre todo que estaba disponible. Bueno, eso mismo. Entonces, y ahí me engancho con lo segundo, el desarrollo local de la industria farmacéutica, la producción local. Y eso no es un tema solamente de Asilfa, es un tema que la pandemia como que lo sacó a la palestra. Lo volvió más evidente. Lo volvió más evidente. Cuando tú ves las publicaciones de la OPS, OMS, tú ves las publicaciones de la CEPAL y que hablan de la, digamos, de la producción local de medicamentos, esta, digamos, podríamos llamar así, esta cierta independencia sanitaria o producción sanitaria de medicamentos, al menos los estratégicos, y que va relacionado con la compra pública. Es decir, si tú necesitas un medicamento que es parte fundamental de las canastas GES, y tú lo fabricas en Chile, a lo mejor puedes tener un puntito, 2 puntitos, un gesto por parte de la compra pública para que se privilegie ese medicamento, esa opción, y de esa manera se fomenta la producción local, se fomenta la industria farmacéutica, se fomenta la generación de conocimiento, se genera, es un círculo virtuoso que no solamente tiene un punto de vista económico en la producción, sino que tiene un punto de vista laboral, sustentabilidad, hace sustentable, facilita la inversión extranjera. Eso tiene que ver con la producción local de medicamentos, que es muy importante. Y lo tercero, todo lo que tiene que ver con la innovación. Van a llegar productos nuevos, productos biológicos, y eso ya han llegado hace rato, pero tienen que llegar muchos más. Las terapias avanzadas es algo que ya viene. En el futuro yo desconozco qué se va a inventar, pero tiene que estar abierto. Y eso también, fíjate que está todo relacionado. Yo lo llamaría, tiene que haber una estrategia nacional de la industria farmacéutica. Una estrategia nacional que tiene que tener un componente, por supuesto, privado, pero cuyos actores públicos son el Ejecutivo. Por supuesto, el Ministerio de Salud, que tiene que entender que los medicamentos tienen son multidimensionales. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia, si uno quiere también el Ministerio de Trabajo. Pero al menos esos 4 ministerios tienen que estar involucrados en este desarrollo estratégico de la industria local de medicamentos. El Parlamento, el Congreso, porque al ser un órgano, o sea, un sector altamente regulado, hay normativas y leyes que tienen que fluir de una manera mucho más rápida y tienen que ser más flexibles. Y por supuesto el sector industrial, la industria farmacéutica. Por eso es muy bueno y es un desafío que tiene Asilfa de poder impulsar, yo le llamaría así, una especie de estrategia nacional. Vuelvo al ejemplo de los rieles. De alguna manera hay que construir esto. Sí. Hay que construir esta vía Santiago-Valparaíso. Hay que construir este tren, que es muy importante. El cambio que generó el tren Santiago-Valparaíso fue notable. Habían 3 caminos para irse de Santiago a Valparaíso. Te ibas por Melipilla, te ibas por la cuesta actual, Lo Prado, que ya existía, Zapata, que había que subir y bajar y todo, o te ibas por Quillota. El camino más usado era el de Melipilla, porque era más plano, pero un camino tremendo, tierra, todo. Sí, claro. El cambio que generó esto fue notable. O sea, si nosotros tuviésemos una estrategia de la industria farmacéutica que al menos tuviese esos 3 componentes,
un componente de acceso en todo su sentido, un componente de estimular la producción local de medicamentos, estimular la producción de medicamentos, ojalá local, la independencia sanitaria al menos, en algunos medicamentos que sean estratégicos, y estimular la innovación, el desarrollo de innovación, la investigación, el desarrollo de innovación, la salud de este país sería distinta. O al menos estaríamos en un camino de ser un país mucho más desarrollado desde el punto de vista sanitario. Es un tema interesante y quizás es algo que hay que plantearlo con más fuerza a las autoridades. Mira, sin que estuviese, digamos, con guión, ese es finalmente el propósito que perseguimos nosotros en este canal. Tiene que ver con dar visibilidad a las brechas que hay desde los distintos ángulos. Porque claro, hay alto nivel de especificidad para hablar de los temas de cada uno. Cada uno habla con mucha propiedad de sus temas, pero la interacción de los distintos roles en el modelo de salud todavía tiene muchas brechas. Y ese finalmente es nuestro propósito, es dar visibilidad a eso para poder abordarlas de distintos ángulos, ojalá en el ámbito político para que vaya teniendo un marco regulatorio, pero al menos desde el punto de vista del conocimiento público y popular. Sí, o sea, yo agradezco esa visión que tiene Siempre Salud, fundamentalmente porque es yo lo pensaba en algún momento como una especie de como un entramado, como una alfombra que de alguna manera por detrás va uniendo los hilos y va uniendo los hilos para que la alfombra por delante vaya teniendo ese color o esa forma o ese dibujo que es tan importante en este caso para la población, para los pacientes, es decir, acceso a medicamentos, particularmente en caso de ASILFA, acceso a medicamentos de calidad, disponibles para toda la población, pero que se entrelaza con todas las necesidades de salud que tiene la población. Todas. Absolutamente. Y, o sea, eso es finalmente lo que perseguimos. Fíjate que tal vez me voy a alargar un poco, pero uno de los temas que mencionaste era la humanización de la salud, sí, ¿cierto? Como una de las iniciativas que hoy día está manejando el Ministerio de Salud. Esto es una iniciativa que se originó, según entiendo, en Temuco, en el hospital de Temuco, y desde ahí, digamos, se ha ido ampliando. Hoy día cuenta, porque lleva varios años, hoy día cuenta ya con apoyo inclusive de uno de los laboratorios más grande que el Laboratorio de Chile de Teva, que generó un premio en torno a la búsqueda y el desarrollo de iniciativas, particularmente en la red asistencial pública. Es correcto, sí. Y tuvimos la oportunidad, que este es un capítulo, una primicia, de hecho que todavía no lanzamos, tuvimos la oportunidad de conversar con Bruno Solari, que él es asesor del Ministerio de Salud en salud mental, pero es quien, digamos, ha llevado la bandera de poder extrapolar, ¿cierto?, estas iniciativas que partieron de manera espontánea y poder articular de manera unificada lo que es la humanización del sistema de salud, en particular, valga la redundancia, en el sistema público de salud. Sí. Pero la verdad es que la idea es que esto permee y que sea básicamente un estándar y que acorte las brechas justamente entre el trato no solo digno, sino que en el trato adecuado, ¿cierto?, de personas que acuden a los servicios de salud con una condición disminuida, o de manera crónica o de manera, digamos, puntual, pero finalmente son personas que tienen una condición de salud que está disminuida, que está afectada y que por eso estás yendo al médico o a algún tratamiento. Yo te diría ahí, quizá un pequeño matiz, un trato humano, o sea, humanizando un trato humano. O sea, yo no atiendo pacientes, yo no atiendo usuarios, yo atiendo personas. Yo no, la industria farmacéutica, y particularmente lo que está en la CIFA, fabrica medicamentos y no podría decir fabrica medicamentos para pacientes, para los usuarios, para el sistema, para la población chilena. No, fabrican medicamentos para pacientes con nombre y apellido. Porque las dosis no son exactamente las mismas, porque confiamos en que un profesional de la salud lo va a atender con cariño. No solamente con caridad, con cariño. Es decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que está pasando? Si tienes un problema, llámame. O sea, es un nivel, es un estándar distinto. Es muy distinto todo. Entonces, si eso se puede conseguir, y desde ASILFA tenemos todo el compromiso para apoyar eso, pero si se puede conseguir, sería fantástico. Porque quizás también quitaría, como dices tú, las brechas que hay en salud.
o acortaría las brechas, o facilitaría también el diálogo público-privado, que tampoco no debería existir, pero esta dicotomía, pero facilitaría el diálogo público-privado. Y en ese sentido es muy importante la formación. Yo creo que el rol que tienen las universidades en la formación es muy importante para que también los futuros profesionales entiendan que están estudiando para atender personas. Yo no atiendo pacientes, yo atiendo personas.